Ahorita vamos a... ¿Se está transmitiendo en vivo? ¿No lo puedes checar? Ah, ya, ok. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos aquí en Tarde de Café y pues quiero dar la bienvenida a un gran activista y defensor de los derechos humanos, que cualquier tema que se vea relacionado no tan solo en Tamaulipas, sino en México y más sobre medios de comunicación, pues ahí está Néstor Troncoso. Bienvenido, Néstor Troncoso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu público. Gusto en saludarles a todos. Pues ya lo habíamos hecho, habíamos tenido una transmisión y había sido a través de streaming y habíamos compartido llamada por acceso remoto. Hoy te tenemos aquí de carne y hueso y en tiempo real. Así es. Sí, pues nos tocó andar por la zona y pues viendo precisamente asuntos de defensa de los derechos humanos, y fíjate que todo el mundo podrá pensar el problema del agua que vino a ver Néstor Troncoso. Eso fue un tema, pero eso es la pecata minuta. Me encuentro con la sorpresa de los ataques a la libertad de expresión que hay en la zona, que son muy marcados ya, y que sobre todo que es muy marcada la impunidad con la que se cometen. Me despierto hoy con la noticia de Gabriel Hernández, el de Reynosa. Lo encontraron finado, ya había pedido auxilio a autoridades federales, ya estaban enterados que corría peligro. No le dieron ninguna medida de protección. Él denunció ante las autoridades. ¿Qué denunciaba? Pues desapariciones, fue secuestrado 3 veces, y en el último secuestro se dio cuenta de la manera en que operaba el grupo que lo secuestró y empezó a denunciar. Identificó gente que estaba perdida y dijo: dígales a los familiares que ya no busquen, que yo los vi allí donde me tenían secuestrado a mí. Eso le costó la vida. Digo, si cualquier persona que denuncia un secuestro sabe que está en peligro, ¿por qué las autoridades no se preocupan? Ahora aquí en la zona, el compañero de Vertical, que a muchos no les gusta su estilo, bueno, pues ni modo, no es monedita de oro. A muchos no les gusta mi manera de ser, igual. Así es. ¿Verdad? Pero anda cumpliendo una función muy respetable y que tiene que ver con empieza a ser denostado, desacreditado a través de redes sociales. Le pueden publicar lo que sea, que Agustín es esto, Agustín el otro, Troncoso es así, Troncoso pertenece a un cártel, lo que sea, le pueden levantar cualquier falso. Tú, yo y el de Vertical, Esteban se llama, Esteban, damos la cara y nos pueden decir lo que sea y no hay consecuencias. Nos pueden hacer lo que sea, inclusive denunciarnos porque por alguna nota, ¿verdad? Por alguna nota que pudimos haber dado con algún dato equivocado, ya es meritorio de una denuncia. Que quieren, a mí me la han querido aplicar, que me mandan llamar que me van a denunciar por eso, por otro, no, pues no. ¿Sabes qué? No voy a ir, ni voy a someterme a lo que tú dices, pero uno conoce de leyes, uno conoce de derechos humanos. Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 6 constitucional me está protegiendo. Yo no puedo revelar mis fuentes. ¿De dónde saqué esa fuente? No estoy obligado a revelarlas. Y las autoridades no me pueden obligar. Entonces, como yo no revelo nada, entonces, sobre el periodista porque no verificó la fuente. Bueno, hay una máxima tan real que se dice: el decir la verdad nos hace enemigos o nos hace prisioneros, ¿no? Nos hace enemigos de quien no quiere que esa verdad sea contada y nos hace prisioneros en algunos casos por el simple hecho de expresar la verdad. Y lo acabas de decir tú,
los que hemos vertido comentarios, los que hemos publicado, lo hacemos a través de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que existimos, somos de carne y hueso, no estamos detrás de un perfil falso, no estamos detrás de un bot o no se nos paga. A veces lo hacemos por convicción, porque sabemos las injusticias de todo este aparato de sistema en el que se mueven esos engranajes de injusticia, válgame la redundancia, de los rezagos sociales, de la falta de carencias, de múltiples servicios. Y hay algo tan claro, Troncoso, y no me dejarás mentir, que a los sistemas de gobierno le interesa tener zonas vulnerables, zonas con inundaciones, rezago en la pobreza, en cuestión de estímulo para el empleo, el autoempleo, infraestructura social, y por qué no mantenerlos en la ignorancia, en una educación deficiente cada vez, que en vez de ir hacia arriba, viene hacia abajo. Y pues si no, ¿dónde va a haber el número de votantes? Claro, mira, ¿cuánta razón tienes en esto? Hay que recordar que la Constitución de 1917, el artículo 3 fue dedicado a la educación. Tenía que ser científica, libre de dogmas, libre de creencias, libre de religiones. Tenía que cultivar el pensamiento crítico, racional, científico. Tú dime realmente en las escuelas qué están haciendo actualmente. La educación, los maestros, o sea, los mismos maestros protestan, ¿verdad? Porque, oye, ¿cómo se pueden mandarme estos libros? ¿Cómo voy a dar este programa? Así es. No está cultivando la sana crítica de la persona, por el contrario, está contando una historia a medias o una verdad a medias de la historia. Muchas gracias. Está reformando, o sea, las reformas, si te fijas, no solamente han sido en la historia o en la educación, vienen reformando la Constitución de tal manera que sean benéficos a los grupos de poder, al grupo de poder predominante en la actualidad. ¿Qué es lo que tratan de hacer cuando sale un periodista a decir, como ahorita, estamos señalando, ¿sí?, que estamos en una regresión con datos, precisos, claro. Sí, desde la Revolución de 1917 o la Constitución de 1917 a la fecha. Todas las reformas que ha habido, que fue en 1917 era, creo que una de las mejores constituciones que había en el mundo. Sí, claro. Ahorita tú ves esa constitución remendada, y más en los últimos remiendos que le dieron, pues caray, es una lástima, ¿verdad? Sobre todo esa cuestión del Poder Judicial. Y viene el periodista y dice, oye, los acordeones, su mecha, no, es que chayotero, opositor, eres esto, el otro, y cuánto te pagaron, digo, espérame. Digo, yo le respondo, ¿verdad? Y no sé si me permitas de una vez lo que le responde, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas uno tiene que ponerse a todos los niveles. Sí, claro. Y decir una verdad, aunque les duela o aunque me duela, ¿verdad? Pues bueno, yo les digo, bueno, a ver, tú me acusas de chayutero, pero pues yo te voy a acusar de guachicolero, de traficante, de amigo de narcotraficante. Yo no ando traficando migrantes, ni ando traficando ese tipo de cuestiones, ni permito ni recibo mochada del crimen organizado. Entonces se molestan más todavía. Sí. ¿Verdad? Y empieza la persecución. Y el origen de todos los males es el dinero y el poder, ¿no? Exacto. Entonces, a veces nosotros lo que se busca es, pues, dar a conocer la verdad, ¿no? Pero la verdad de quién, ¿sí? Hay algo que nosotros podemos decir es nuestra verdad, pero vayamos a las zonas vulnerables, vayamos donde hay pobreza. Mira, no por nada decían el derecho a tener un terreno, ¿no? Y lo hizo Genaro de la Portilla. ¿Pero dónde? O sea, en lugares inundados, lugares como la Huatujito, Santo Tomás, sector Los Presidentes, son zonas inundables. Y hoy se vive un rezago social tremendo, ¿sí? Entonces, si hablamos de derechos, pues oye, mejor si hablamos de condiciones dignas, pues dale un terreno digno, ¿no? Aunque sea
malamente invadido. Claro, o trata por lo menos, inténtalo por lo menos, que se vea la buena disposición por parte del servidor público. Pero realmente lo que vemos que es, mira, no vamos a hablar lo que no es, estamos Claro. hablando desde el punto de vista de la sana crítica Claro, racional. claro. Dime tú qué político no miente. Todos. Digo, hablando de verdades. Bueno, también te voy a decir una cosa, que todos hemos mentido en alguna vez de nuestra vida. Seríamos unos cínicos si dijéramos no mentimos. Pero de manera tan intencional y tan descarada. Ahí sí ya. Bueno, son maestros, ¿no? Maestros de la mentira. Los preparan para eso. Los preparan para prometer, para mentir, para estafar, para robar, para saquear, para sacar del público. ¿A poco andan por amor al servicio de las personas allí en Madero, en Tampico? Digo, lo que se ve no se platica. Cada vez tú ves cómo entran al servicio público y ves cómo salen del servicio público. Y, por favor, son los maestros de la mentira y lo hacen con toda la intención. No se trata de una mentira para no lastimar a nadie. No se trata de una mentira para decir es mejor callar una verdad. ¿Cómo dice? Es mejor callar una verdad o decir una mentira, ¿verdad? Así es. Para no lastimar, para no... pero la realidad es que ellos lo hacen con la finalidad de sacar una ganancia, de aprovecharse de las personas vulnerables. Como de las colonias que tú dices, a ver, van allá. Viene fulano de tal, no voy a decir gobernador fulano de tal porque se me van a enojar y te van a bloquear pero tu página. Vamos a decir todos, Sí, o sea, todos, okay, bueno. Todo gobernante. Y les juntan la gente, les van a regalar una despensa. Sí. Bravo, hay que aplaudirle, no hombre, llevan hasta matracas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cuestiones. ¿De dónde salió esa despensa? No se la regaló fulano de tal. Digo, aunque se enoje el gobernador, no se la regaló él. Sí, exacto. Eso salió del dinero que nosotros desembolsamos de los impuestos. Este café que tú, que amablemente nos haces favor de invitarnos en algunas tardes, ¿verdad? Este café paga un impuesto. Sí, claro. Y de este impuesto, él cobra su salario y saca para las despensas. No acaban de agarrar a una persona, Rómulo Garza, con cuántos millones de despensas o cuántos millones de pesos en despensas. Digo, no puede alegar el robo famélico, como le decían por ahí sarcásticamente, traía mucha hambre y no lo pueden meter a la cárcel porque es robo famélico, eran unas despensas. No, pero eran millones de despensas. Así es. Sí, entonces, ¿para qué las querían? Para engañar gente, para traficar con la necesidad de las personas. Desafortunadamente, volviendo a la parte educativa, nos educan de tal manera que volvemos eso una costumbre, volvemos a un ídolo o un artista o un rockstar al político, sí. Y nos vemos o se ve las personas más vulnerables, se ven en la necesidad de ir a aplaudir por una triste despensa cada que pasa por ese lugar, cuando no hay nada que aplaudir. O sea, lo que hay que hacer es exigir, lo que hay que hacer es cuestionarlos. Vamos a decir, ok, no le voy a exigir porque a lo mejor vamos a pensar de una manera positiva, que este señor sí anda trabajando y el mal pensado es uno. Bueno, hay que cuestionarlo. Sí. Hay que preguntar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le hizo a tanto dinero? Pero no, a nadie le dan cuentas de nada. Si tú vas y preguntas al Palacio Municipal, de cualquier ayuntamiento, dame informes de cuánto te gastaste en las lámparas, no te dan información. No. ¿Qué empresas las licitaron? Y resulta que la empresa es del hijo, es del hermano, es del tío, es del primo, la que vendió esas lámparas, ¿verdad? O como suele suceder, conflicto de intereses, ¿no? De que cierto director o ciertos directores tienen la consultoría de arquitectos, la de obra civil, la de everybody, pero relacionados en el ramo en el que están bajo el cargo estatal, municipal. Entonces hay un conflicto de interés que se antepone a una violación del artículo 124 constitucional, que dice que se harán de administrar los recursos del Estado de la mejor manera, ¿no? Y hay un conflicto tan claro de intereses que yo siempre he dicho, también se viola el artículo 118 constitucional de la ética del servidor público, ¿no? Entonces,
no estamos peleados o no estamos diciendo que no debe de asumir un cargo público, pero al menos que no sea tan descarado de este funcionario o los funcionarios de decir, sí, dame obras públicas porque yo tengo la constructora, ¿no? Entonces, aunque no participe, pero puede ser subcontratada. Eso es maquiavélicamente pensado, pero sucede. Pero inclusive debe de ser licitado, debe haber un concurso abierto. Tú, aparte de periodista, tú puedes concursar en cualquier ayuntamiento y decir, a ver, yo vendo escobas y trapeadores y las doy a tal precio. Claro. Y cualquiera, el señor de la tiendita de la esquina puede decir, a ver, yo vendo jabón de limpieza y quiero vender al ayuntamiento y quiero que me metan dentro de la licitación. ¿Cuándo hacen eso? La venta es de ellos, la venta es misteriosamente salen de empresas que uno nunca en su vida los había escuchado mencionar. Ya aparecieron 3 empresas, concursaron y ganó una, ¿verdad? Pero las 3 empresas son de la misma persona. Entonces es mucho el descaro, o sea, se han vuelto unos maestros en el arte de mentir. Sí. ¿Qué tiene que hacer el periodista? Cuestionar, preguntar. Eso es lo que les incomoda y no les gusta. Por eso luego nos andan correteando, Agustín. Por eso, precisamente, nada más por cuestionar eso. Sí, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a las autoridades. Se supone, ¿verdad? En teoría, que las autoridades pues nos van a proteger. Pero, oh, sorpresa, son los mismos. Sí, y viene la otra, ¿no? La congruencia de la función pública. ¿Por qué la congruencia? La congruencia de la función pública. Si hablamos de transparencia, si hablamos de honestidad, pues no debería de estar sucediendo esto, ¿no? Entonces, creo que el coraje más es cuando con pruebas y argumentos sostienes que hay una incongruencia total de que el discurso político queda únicamente en eso, en demagogia. Sí, y no en una realidad palpable de lo que realmente se estaba buscando. Desafortunadamente todo es un discurso. Para el político, fíjate, el político de antaño tenía que ser un maestro de la poesía, de la retórica y del discurso. Así es. Ahorita los tiempos obviamente cambian. Ahorita ya ni a eso llegan. Tienen que andar haciendo desfiguros para llamar la atención y la gente les tiene que ir a aplaudir aparte de esos desfiguros. Ahora esta tarde les toca, cantó el señor regidor o el señor alcalde, andaba con su guitarra en la calle, ¡bravo! No, eso es todo. Y, oye, te estoy pagando yo como patrón, yo soy el pueblo, ¿verdad? Y soy tu patrón y te exijo que te pongas a chambear, no que andes de pachanga, sí, no que andes contratando mariachis o que andes allá haciendo desfiguros en la playa, o te pago para que estés trabajando. De perdida, aprende a hacer discursos, mínimo, aprende a hablar, aprende a utilizar la retórica, la sintaxis, ¿verdad? A dibujar, eso precisamente, la semántica de dibujarle al pueblo, aunque sea eso, pero quieren que uno les vaya a aplaudir. Pues están enfermitos, en serio, eso es una enfermedad, una enfermedad mental, es un narcisismo, un egocentrismo, que quieren que el pueblo esté al servicio de ellos. Entonces no estamos para eso. Lo que tenemos que hacer todos, y eso yo los convoco a todos los que ven tu programa, cuando vean un político, cuestionenlo, pregúntenle qué está haciendo con todo el chingado dinero que se están metiendo, ¿verdad? Allá al ayuntamiento o al gobierno, donde estén, al puesto que tienen, qué están haciendo de obras sociales. La función del regidor no es ir a levantar el dedo y estar de acuerdo con el presidente municipal. Eso es un representante del pueblo que debe cuestionar al ejecutivo, en este caso el presidente municipal, y ese regidor le tiene que entregar cuentas al pueblo. Pero van y le piden el favor, a ver si me quiere hacer el favor del regidor, y el regidor, déjame hablar con el presidente municipal a ver si quiere. No entienden sí la Constitución, no la entienden. Y a lo mejor no entienden que existe el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en la que dice que en el ámbito de sus competencias, ¿sí? Pero también no es limitativo
de lo que dice por ahí el artículo 134, 135 y 136 que habla sobre los derechos del ciudadano. Independientemente de ser un regidor, digo, estoy hablando de la Constitución del 134, 135 y 136 de la Constitución, en la que nos da a nosotros como ciudadanos ciertos derechos, ¿no? Y parte de esos derechos también debe asumir un regidor, pero a veces vemos que llegan regidores, síndicos, diputados federales, diputados locales, senadores, sin el conocimiento de cuántos artículos tiene la Constitución política, ¿sí? Y lo más grave aún es que ni siquiera saben lo que habla sobre su artículo de la comisión que presiden. En caso en particular me tocó cuestionar a esta diputada federal, Blanca Narro, y le decía que era importante legalizar o hacer un apartado de la modificación de la Constitución en materia de inteligencia emocional en las escuelas. Y ella me respondía que era facultad y obligación de maestros y administrativos y padres de familia hacerlo conducente. Y le dije, no, porque si está escrito en la ley, ya es una responsabilidad por ley que se tiene que llevar a cabo. Y mira que hoy están preocupados por legalizar la inteligencia artificial y todo lo demás de uso de tecnologías, pero la inteligencia emocional es un derecho humano de la psique social, porque va a haber un caos tremendo ya en un tiempo inmediato, troncoso, en la que vemos a jóvenes con dispositivos aislados de la interacción humana. Y es un derecho humano la interacción humana. Sí, entonces, es algo preocupante en ese sentido, ¿no? Mira, precisamente por ahí traigo una queja en la CNDH de un hospital donde aíslan, así como lo vas a escuchar, aíslan al paciente completamente, lo incomunican. Sí, entras al hospital, ¿por qué? Porque es reglamento del hospital y punto. Cabrón. O sea, no puedes contravenir la Constitución. Pero bueno, ¿a qué voy? Que las personas de ahí, lejos de lo que sea, o sea, que lo internen por una gastritis, por una cirugía menor, por una cirugía mayor, por lo que sea. Un día de internamiento ahí se vuelve una pesadilla. ¿Por qué? Por el aislamiento que están sufriendo. Entonces, un ser humano no puede estar aislado. En apariencia, con los aparatos o los dispositivos que están creando con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial sobre todo, aparentemente no caen aislados porque quedan conectados al mundo. ¿Pero qué mundo? Así es. ¿A qué mundo? O sea, es un mundo ficticio, es un mundo artificial. De por sí el ser humano es muy dado a la ilusión, a la fantasía. Ahora imagínate una evasión de la realidad de esa magnitud, entonces se queda sin padres, sin hermanos, sin nada, renuncia a eso porque ya queda conectado a un dispositivo. Exacto. Me estoy yendo a lo mejor ya muy a la película Matrix, pero estamos empezar a vivir esa realidad. Pero para allá vamos, porque ya hablan sobre neurolinks, hablan sobre, y le digo a mis alumnos que hay que, bueno, cuando hablo la materia sobre comportamiento criminal, o la conducta criminal, le digo, hay que estudiar los factores exógenos y no tanto los endógenos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es cómo estamos interrelacionándonos con la sociedad. Si no aprendemos a reconocer nuestras emociones, a empatizar con el otro y tener esas habilidades sociales, vamos a generar sociedades agresivas. ¿Sí? El que no sé lo que me está pasando y no sé por qué lo hice por impulso, y pareciera que estamos hablando de que estamos en una era moderna, cuando realmente nos vamos a llegar a conectar a un metaverso en donde puedes hacer todo lo que tú quieras, pero realmente no existió, fue fantasía. Pero realmente lo que nos hace humanos, yo siento, es el poder conectar con el otro, y eso es muy pronto hacerlo en cuestión
de la inteligencia emocional. Y sí se debe de hacer un apartado, al menos en la Constitución, para que le den más importancia a esto de las emociones. Mira, hace un momento hablábamos de que la Constitución de 1917 pues te dejó un lineamiento de decir, la educación debe tener bases científicas, se debe cultivar el libre pensamiento, etcétera, etcétera. Y así como han modificado la Constitución para mutilarla, porque ha sido de eso, ¿verdad? Yo creo que ahí cabría ese apartado, debe cultivar también la salud emocional o la inteligencia emocional, ¿verdad? Para que el ser humano pueda vivir en una adaptación social completamente y convivir de una manera como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es. ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así es. Y dotados como están de razón y conciencia, están obligados a comportarse fraternalmente los unos con los otros. Fraternalmente nos parece una palabra muy romántica, ¿verdad? Así es. No, pero si lo vemos desde un punto objetivo, ser fraterno es unidos, de la mano, todos, o sea, a comportarnos, trabajar todos así en ese esquema de unión, no de separación. Entonces, estamos obligados y lo marca ya la Constitución porque forma parte del bagaje de las convenciones, aunque la declaración no es es un lineamiento para todas las convenciones, pero sí no puede utilizarse como un vinculante, pero sí tiene una orientación. Sí, y por ejemplo el 1 constitucional pues habla precisamente, arrastra un poquito más y lo amplía de proteger, salvaguardar, promover, y se me escapa una, dije 3, ¿no? Promover, proteger, garantizar y salvaguardar, ¿no? Estas cuatro principios esenciales, y dice toda autoridad. En el ámbito, sí. Troncoso, pero hay quienes llegan por conocimiento de la ley, pero no por el conocimiento 1 constitucional. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a fiscalías que no llevan a cabo esos 4 principios consagrados en el 1 constitucional? Ay, híjoles, pues si no llevan, me ha tocado, bueno, hay muy buenos penalistas, ¿verdad? Y que llega uno a la fiscalía y son garbanzos de libra que te conocen los derechos humanos, que te conoce por lo menos la Constitución. Pero la mayoría no salen del 16, del 20 y del 21, y muy así por encimita. Así es. Porque cuando me ha tocado que llego a la fiscalía y le digo al Ministerio Público, y se lo digo diciendo con respeto, porque digo, a ver, esta es la carpeta de que yo soy asesor jurídico, dígame qué hace falta. Pues yo no sé, usted es el asesor jurídico, me responden. A ver, soy el asesor jurídico de la víctima, pendejo, ¿sí? No el tuyo. Y yo te estoy diciendo con respeto para no atropellarnos el uno con el otro. ¿Qué es lo que falta desde tu punto de vista? ¿Qué falta? Porque yo sí sé qué falta. Y lo que hace falta aquí es que te largues, ¿verdad? Sí. Se lo he dicho, y aquí en Madero se lo dije a una persona, ¿verdad? Y pues la tuvieron que quitarle la carpeta, el prohibí que anduviera tocando esa carpeta. ¿Por qué? Porque ya había un conflicto de intereses allí, entonces no podía estar tocando la carpeta al estar respondiendo de esa manera. Claro. Entonces, hay, te digo, muy buenos, los puedo contar, ¿verdad? Pero también hay malísimos, se quedaron acostumbrados a ser servidores públicos, rancios, echados a perder, acostumbrados a sacar ventaja de cualquier víctima, hacer de la víctima otra víctima para ellos, un producto comercial para ellos, algo que les va a generar una ganancia. Lo ven como con el signo de peso. Si les dejas ahí para las copias mínimo, te atienden, si no. Mucho tiempo hemos estado luchando contra eso, tú has sido parte de esa lucha con tus transmisiones, ¿verdad? Y con estar ahí, he visto de repente cómo señalas, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que hay que señalar, tanto señalar esas corruptelas. El Ministerio Público ha tenido que prepararse, ha tenido que evolucionar y ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, y en estos nuevos tiempos se le cuestiona.
se le pregunta, se le dice y se le exige trabajo dentro del ámbito de su competencia, no se le va a exigir algo que no le corresponde. Sí. Por ejemplo, hay una situación de que el ciudadano se presenta ante la fiscalía y lo primero que le dicen es si ya trae la denuncia escrita. No, es que la denuncia puede ser escrita o puede ser oral. No necesariamente el ciudadano tiene que presentarse. Ahora, ¿qué hace el ciudadano como víctima? Va ante la fiscalía y el primer bloque que encuentra con la fiscalía es que, ¿y su denuncia la trae escrita? Ahí es el primer... Es que fíjate que inclusive cuando son delitos que ya se tienen que seguir de manera oficiosa, dice la ley que desde el primer momento que se tiene la noticia del delito, debe empezar la investigación. No dice que requiera de una denuncia, de una querella. Claro. Desde ahí debe empezar la investigación. Hay algunos premios, y orgullosamente eso lo he visto en Tampico, que hay ministerios públicos o policías que desde el primer momento que tienen noticia del evento se lanzan o preguntan a los policías o otras autoridades, se coordinan. Pero brincas a otros municipios, brincas a otros lados, no, hombre, es lo que dicen, con lo que salen. Trae la denuncia. Sí, y no tuve la denuncia de nada. Y lo dice el manual, lo dice el manual del justiciable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo dice el diagrama de flujo de la operatividad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues aquí encontramos que hace falta la preparación de la policía investigadora, inclusive del Ministerio Público, porque por ejemplo tenemos el caso en Altamira, multihomicida supuestamente señalado, el cerrajero Williams, que también hubo un precedente, llegó en sobreseimiento, porque por mala praxis del Ministerio Público, ¿no? Entonces ahí la deontología jurídica pues no la aplicó correctamente. Luchar con esto constantemente, Néstor Troncoso, ¿es complicado? Mira, es muy cansado porque hay ministerios públicos como esa, la tristemente célebre recordada que llevó el caso del ministerio del cerrajero William. Pues es un ministerio público terca, necia, cerrada, que busca la estrellita y busca la notoriedad antes que esclarecer, que hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? La persecución e investigación del delito. En eso vamos a resumir el trabajo del Ministerio Público. Persecución e investigación del delito. No te vayas más lejos, ¿sí? Pero cuando ya empiezan a buscar notoriedad, cuando empiezan a buscar dinero, cuando empiezan a buscar cuando es un varón, ¿verdad? Que, ay, la señora que vino a denunciar, pues no está de mal ver. O sea, ya eso es una suciedad, es una porquería eso ya es una fiscalía manchada completamente. Y hay gente que sigue a pesar de que han cometido esos actos, que son actos que han sido denunciados en ocasiones en asuntos internos, ahí siguen. Aquí en Altamira estuvo uno que se llama, ahorita me acuerdo, Bogar Javier Aguilar Bernal, venía de Hidalgo, Tamaulipas. Allá lo caché en varias movidas, manipulando carpetas a cambio de dinero. Lo cambian a Altamira. Estuve a punto de ir a confrontarlo cuando se me peló, otra vez se me fue, pero andaba pidiendo dinero. Fíjate bien para qué pida dinero, para darte medidas de protección. ¿Sí? Cuando eso es en automático, de manera oficiosa, cuando la persona corre un riesgo, se le deben de brindar. Él pedía dinero para eso. Y lo dice la Ley General de Víctimas, ¿no? Pues la Ley General de Víctimas y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es. Entonces, y ese sujeto todavía trabaja en la fiscalía, el famoso Bogart, y sé que me va a ver, porque tu programa lo ven mucha gentuza de esas, digo, y discúlpeme, pero ese tipo nomás de recordarlo es fantoche, porque presume de saber mucho, es labioso, vanidoso, bueno, todo lo que tú puedas imaginar de defectos en una persona, tiene todo menos investiga
y persigue el delito, menos favorece a la víctima. Él busca favorecerse él. Y ese tipo de personajes no deben de estar en la fiscalía. La praxis judicial era muy recurrente ese tipo de situaciones cuando estaba el sistema inquisitivo mixto, ¿no? Ahora con esta reforma que se hace en el 2008, si mal no recuerdo, el 2008. 18 de junio del 2008 empieza hasta consolidarse en el 2016, pues viene precisamente para hacer más ágil el sistema de justicia, para tener mayor claridad con esto de las tres etapas, con los tres jueces en esas mismas etapas. Pero ¿en qué ha cambiado, Néstor Troncoso, del sistema inquisitivo mixto al acusatorio adversarial o de oralidad? ¿Qué ha cambiado? Que mira, sí ha habido algunos beneficios en cuestión de que todo se ha vuelto más transparente. Es más fácil evidenciar a jueces o a ministerios públicos o a defensores, a quien sea, es mucho más fácil, hasta el mismo asesor jurídico. Pero el que es malandro y siempre va a encontrar la manera de meterse de alguna manera, como este que te digo, manipulaba las carpetas desde allá, sacaba algunas investigaciones, él agregaba otras, aconsejaba a las personas a cambio de dinero y bueno, acosaba a personas también, a mujeres. Entonces, ¿qué ha cambiado los cambios? Creo que el sistema cambió y para mí ha sido para mejorar. Pero mientras no hay una mejoría en educación de derechos humanos, en concientización o en inteligencia emocional, como tú le llamas, ¿verdad? Mientras no exista eso, el malandro siempre va a encontrar alguna manera de hacer quedar mal a la fiscalía. La fiscalía podrá haber 10 buenos que se esfuercen por mantenerla limpia, por hacer bien su trabajo, pero basta que surja uno de esos para que nos lo dé todo. Entonces, yo a los que les digo que hacen bien su trabajo, la culpa también es de ustedes porque lo están encubriendo, denuncien. Así es. Y hay otro punto también de derechos humanos cuando me ha tocado dar clases a alumnos policías. Dice, sí, profe, pero usted defiende mucho los derechos humanos, pero ¿qué onda con nuestros derechos? Porque también somos humanos. Aquí es muy cierto, pero también hay conocimiento de la ley, hay conocimiento del uso de la fuerza, ¿sí? Los protocolos de actuación, por eso caen en desventaja, pero sí, ¿qué onda con los derechos humanos de los cuerpos policiales? A ver, es que los derechos humanos son universales, son para todos. También los policías tienen derechos humanos. Exacto. Que no se les respetan para empezar. Exacto. Sus jefes, y eso es algo que es muy visto, sobre todo aquí en Tamaulipas, que sus jefes, como son militares, están acostumbrados a tratarlos como militares. Ajá. Si quieren les dan viáticos, si quieren los cambian de ciudad, si quieren, oye, no son el ejército, son policías, son cuerpos policíacos y tienen protocolos de actuación, que si el jefe, el comandante en jefe no está respetando, pues no va a permitir que los demás lo respeten. Digo, ¿por qué un policía no me va a decir que un ciudadano no le respeta sus derechos humanos? Porque un ciudadano, al menos aquí en la zona sur, ve a un policía y le saca la vuelta, no vamos a decir que lo confrontan. Sí, así es. ¿Verdad? Se le saca la vuelta porque pues ahí vienen y no se puede dialogar con ellos. ¿Verdad? Es muy raro que el policía que se preste al diálogo. Sí los hay, pero por uno lo llevan todos, les tiene uno más miedo, ¿verdad?, que respeto. También los salarios dignos de ellos. O sea, queremos policías honestos, transparentes, no corruptos. Y el salario está del salario mínimo, ¿no? A veces que ni eso, porque luego ni se los pagan. Luego se los retardan. Es lastimoso lo que vive el policía en sí. Tamaulipas. Es muy lastimoso, en serio. Cuando tú tratas a una persona con respeto a su dignidad, ¿cómo te va a tratar esa persona? Te va a tratar igual, con respeto. Sí. Porque estás siendo muy respetuoso con él como persona, estás conservando su dignidad íntegra. Entonces tú le estás diciendo, no les llegaron viáticos, no los dejan ir a su casa, inclusive que se avientan sin descanso, sin dormir, así que dormir, ahí tienen que estar, porque no quiere gastar el Estado en personal policiaco.
Entonces, ¿qué rendimiento va a tener un policía de esa manera? ¿O cómo va a tratar al ciudadano un policía que anda desvelado, cansado, desgastado emocionalmente? O sea, vaya, con la dignidad por los suelos. Así es. Y fíjate que ahorita estamos hablando de los policías estatales, pero ¿qué onda con el principio que se menciona en el 115 constitucional, inciso H, en la que dice que los municipios deben tener sus propios policías? ¿Dónde están porque, por ejemplo, Veracruz tiene su policía municipal, pero ¿qué onda con los municipios de Tamaulipas? Acuérdate que se homologaron en el 2016 por la Secretaría de Gobernación, supuestamente para atender, porque eran los que más coludidos estaban con el crimen organizado. Y ahora los cuerpos policíacos los hacen los tránsitos. Se supone, ¿verdad? En teoría, eso está supliendo. Bueno, pero no usan armas. No, pues no, ni tienen la capacidad de realizar labores policíacas. Ellos realizan labores de tránsito. Entonces, hay mucha confusión. Sí, tío, si el cabildo en general, todo, presidente municipal, regidores, todo el ayuntamiento no conoce de estas leyes. No conoce de, ¿cómo se llama? Hay un manual o ley, un reglamento. El bando de policía y buen gobierno. Ese, ¿verdad? No lo conocen, yo creo que ni siquiera saben que existe. El bando de policía y buen gobierno, sí. Entonces, ¿cómo van a aplicar todo eso? ¿Cómo van a exigir? Si fuera presidente municipal, oye, pues yo por lo menos quiero aquí unos policías. Claro. Ok, van a ser estatales, el municipio tiene que erogar, ok, pero los quiero aquí en el municipio. No quiero que tú desde allá me los estés moviendo y me los estés, porque yo necesito un acercamiento del policía con la ciudadano. No quiero un policía aislado, no quiero un policía maltratado, no quiero un policía mal pagado, desvelado. ¿Verdad? Quiero un policía digno y lo quiero aquí. Eso, digo, sería una de las funciones del presidente, pero creo que eso suena a un sueño guajiro, ¿no? Eso sueña casi a un imposible. Bueno, sí puede ser posible. Debe de ser. Perdón, sí debe ser posible porque, por ejemplo, lo que están aplicando en Atizapán de Zaragoza, en la Ciudad de México, los policías están siendo bien pagados, tienen sus propios gimnasios, tienen sus despensas mensuales, son bien remunerados en ese sentido, pero, bueno, porque llegó una persona a dirigir Atizapán de Zaragoza que tiene formación, pues, de la Marina, ¿no? Entonces, hay diferentes instrucciones con diferentes filosofías, pero de nada sirve como cuando Calderón, ¿no?, lucha frontal contra el narco, y lo que vino a hacer Calderón es alborotar el avispero, pero también se diversificó en sucesos de privación de la libertad a consecuencia de un intercambio monetario, ¿no? Y muchos empresarios optaron por cerrar. Por ejemplo, maquiladoras en la frontera, sí, cerraron precisamente por eso. Entonces se desplomó la economía, y de esto lo que estamos viviendo aquí hoy en Tamaulipas, sobre esta red de complicidades entre hay buenos también, como lo hay malos, de la inseguridad dentro de las corporaciones policíacas, la falta de ética, Néstor. Y esto a lo mejor a más de uno le puede incomodar que estamos hablando tú y yo sobre esto, pero es importante llevarlo a la reflexión. No es una crítica destructiva, sino constructiva y propositiva, en la que desde el gobierno deben de fomentar mayor participación. Por ejemplo, la Comisión de Honor y Justicia, como lo que ya se está implementando en Tampico. De que se lleve a cabo es otra cosa, pero ya está la iniciativa de hacer la Comisión de Honor y Justicia para investigar, para profesionalizar a los tránsitos. Pues ya los policías no, porque pues todavía no, hasta que se rompa el decreto que se hizo por allá con, creo que Eugenio y Egidio, ¿no? Así es. Pero en este caso vamos a fortalecer la protección a los medios de comunicación. Por ahí comentaba Úrsula Salazar de que se iba a promover desde el Congreso la protección a periodistas. Y qué bien, pero va a ser ley. Pero ¿qué garantías se van a llevar a cabo para que lo que está escrito en tinta o en letra
se lleve a la práctica y a hechos reales, ¿no? Mira, Agustín, qué bueno que tocas ese punto, porque cómo les gusta hacerse tontos a los legisladores, porque esa ley existe, como la ley de víctimas. Yo me acuerdo por ahí del 2014, 2015, existía, pero ahí estaba escondida hasta que llegamos varios, ¿verdad? A ver, necesitamos una ley de víctima aquí, no, sí, ya está, la ley ya está. De 2000, está escrito desde enero, creo que mal no recuerdo, 10 de enero de 2013. O sea, ya, para 2014 ya estaba. Y cada estado tiene una obligación, tiene que derogar un presupuesto para la protección de la defensa de los derechos humanos y el periodismo. Comunicación social no nada más debe cumplir la función de repartir chayote, como ellos le llaman, ¿verdad? Porque, digo, para que me entiendan los presidentes municipales, no es para repartir chayote. Ya en palabras de un ciudadano decente, no es nada más para dar prebendas únicamente o beneficios a sus consentidos o a quienes hablan bien de ellos. Ese dinero es un dinero que corresponde ya por default, por automáticamente. Partida presupuestal. Es una partida presupuestal que le corresponde por derecho al comunicólogo. ¿Por qué? Porque ese dinero lo tiene el ayuntamiento para que el comunicólogo es el contacto con la sociedad. Sí. Y ese es el que le va a decir a la sociedad, está trabajando en esto. Y el comunicólogo le va a ir a preguntar al funcionario, a ver, oye, ¿qué estás haciendo? Y ya se va a encargar de transmitir, ¿verdad? Con sus medios, con sus recursos. Entonces, no es un presupuesto que tengan para favorecerse ellos, como lo están tomando actualmente. Entonces, de allí mismo, si Comunicación Social tiene un problema ya con los periodistas, con los comunicólogos, con la libertad de expresión, de allí mismo tiene que salir para ver, oye, a ver a quién agredieron, qué pasó, ese periodista o ese profesor de derechos humanos, qué está sucediendo. Debe de haber un mecanismo. ¿Cuál es el asunto por lo que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos federal no está funcionando? Porque no tiene la capacidad de tanto agresión que hay en el país. Entonces, ¿cómo lo justifican ellos? Es que cada estado tiene un mecanismo. El único mecanismo que yo he conocido que sí está funcionando es el de la Ciudad de México local. Un mecanismo que está funcionando posiblemente en Querétaro, pero que está por ahí muy escondido y que no está al alcance de todos. ¿Sí? Y así, me dicen que Nuevo León, la verdad desconozco, no estoy muy enterado, no he ido para allá, pero hay por ahí, y en Tamaulipas hay uno, pero está escondido. Sí, y mira que cuando nos ha tocado ir a poner la denuncia a la fiscalía, que aquí en Tampico no hay como tal, sino la canalizan a México y de México ya siguen el procedimiento. Lo primero que te preguntan es si te dedicas al 100% del periodismo. O sea, si cuando ejerces el periodismo independiente es casi imposible de que tu única fuente de ingresos sea trabajar de reportero, ¿no? O sea, aquí debes de tener otra fuente de ingreso independiente. Por ejemplo, nos ha tocado conocer casos de periodistas que trabajan en el taxi y hacen su labor de periodista, y por el simple hecho de trabajar en un taxi, como le sucedió a un compañero, ya no lo reconoce la Fiscalía General de la República, en el caso de la FIADE, como un periodista. Entonces, ¿qué onda con eso? A ver, es que... ¿Por qué nos limitan en el ejercicio periodístico? ¿No? Porque tenemos otro ingreso que es externo. Aquí no, es que hay que conocer la ley. Y la ley no me dice, claro, que porque el delito sea cometido en contra de un periodista. Dice, cuando el delito se cometió en el ejercicio de la libertad de expresión. Así es. Entonces, cuando tú estabas ejerciendo la libertad de expresión, que andabas, por ejemplo, Miguel Ángel, el de Pánuco, que lo desaparecieron, hace poco, no tiene mucho, la gobernadora ya dice, no es que no es periodista, era un comunicólogo. Ya ella categorizó, ya catalogó también, ya hizo su propio catálogo de quién es periodista, quién es comunicador, quién es...
¿sí? No era periodista, era O eso. luego, ¿no? luego nos dicen pseudo periodistas cuando no les conviene la investigación Ándale. de fondo. Exactamente. Entonces, o te piden, si tienes pruebas, preséntalas. Los estoy poniendo ahí, ¿no? Pero en la ley lo que me dice precisamente es cuando el delito fue cometido en el ejercicio de la libertad de expresión. Así es. Cuando estabas ejerciendo la libertad, como el caso de Esteban Rangel, ¿verdad? Estaban para ver. Sí, bueno. Bueno, él se dedica al 100% al periodismo, tengo entendido. Sí. Sí, bueno, ok. Pero suponiendo que aparte hubiera tenido su negocio, que hay mucho, es muy común que ahorita el periodista aparte se dedica a manejar un Didi o... Sí. Entonces... En mi caso, dar clases los sábados. Ándale, exacto. Entonces, entonces ya por eso ya no es periodista, aunque a Esteban, por ejemplo, que lo hayan agarrado suponiendo que se dedicara a dar clases. Ah, no, es que es maestro, no es periodista. Espérame, pero estaba ejerciendo su ejercicio, ¿verdad? Estaba ejerciendo su labor como periodista en ese momento. Y por esa labor como periodista, pues le metieron su golpiza, ¿verdad? Por esa labor. Basta ese hecho. No dice que porque si es periodista o no es periodista. Allí en Fiadle son muy dados, ¿sabes? La Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión, algo así se llama. Son muy dados a luego, ¿a qué te dedicas? No, pues que soy esto. ¿A qué otra cosa te dedicas? No, pues también soy taxista o también tengo un negocio de esto. No, tú no eres periodista y luego le ponen ahí, denuncia ya en tu fiscalía local. Sí. Oye, pues si son los que me andan siguiendo. Pero simple hecho con que demuestres artículos publicados, eso te hace periodista. Y creo que, fíjate que aquí hay otra, que la víctima se convierte en el victimario. Porque cuando vas a presentar una denuncia, independientemente del periodista o no, va la víctima ante la fiscalía y le empiezan a hacer una serie de preguntas como diciendo, tú tuviste la culpa. Entonces, en vez de sentirse protegido la víctima, respaldado por la autoridad que va a velar sus derechos si realmente fueron violentados, sus derechos humanos, terminas sintiéndose peor. Sí, es muy común eso, sobre todo en esa fiscalía especializada que te digo, que luego te cuestionan y tú tuviste la culpa por andarte poniendo donde no debías de andar. Si ya sabías que allí, ¿verdad? Tú los andabas buscando. Por ejemplo, Miguel Ángel, lo acusaron de manera inmediata de que todo era por una situación política. El mismo presidente municipal lo dijo. No, lo de él es una situación política. Espérame, se trata de la vida de una persona. Sí. La desaparecieron. Y tú dices que lo están desapareciendo para afectarte políticamente. Qué poca madre, ¿verdad? Y otros dijeron que no era periodista, que porque él se dedicaba a otras cosas, ¿verdad? Era pescador y hacía otro tipo de trabajo, por eso no era periodista. Pero si ves su página, Panuc Online, o bueno, todavía existía en ese tiempo cuando lo vi, estaba lleno de reportajes muy buenos, cuestionando siempre de frente al funcionario. Es que lo malo es que le pones nombre a tus artículos, cuestionas de frente, muestras tu rostro. ¿Y qué onda con aquellos o aquellas personas que inclusive el gobierno les paga sus meses y ellos mismos a través de cuentas falsas están hablando en contra del gobierno? Porque no firman sus notas, porque no salen sus rostros. O sea, como decía la abuelita, ¿no? Mamas y ¿cómo? No puedes mamar y dar topes, ¿no? Así es. Pues casi sí lo hacen. Lamentablemente le va mejor al que tiene un perfil falso, una cuenta falsa, el que publica cosas, y aún así el gobierno le está dando sus apoyos, pues como que ahí hay... Es que fíjate que ese es un fenómeno que se está dando, que eso yo no le puedo llamar libertad de expresión o periodismo, eso es un chismorreo, ¿verdad? Que arman, porque contratan supuestamente agencias. Así es. Y esas agencias de publicidad tienen N cantidad de bots, de cuentas falsas. Entonces tú y yo que damos la cara, inmediatamente van a empezar a responder y a desacreditar diciendo pues lo que
siempre repiten chayotero y esto, y eres panista, y eres de tal partido, y eres, en fin. Y son los mismos ayuntamientos. De hecho, este ayuntamiento de Tampico al principio sí dio inicio. Había cuentas allí. Yo llegué a detectar cuentas, me atacaban mucho. Ataques, digo, entre comillas, porque, pues, cuando tú tienes una trayectoria y ¿quién puede con eso? Cuando das la cara, cuando estás hablando de frente, cuando estás señalando así, ¿verdad? Esto es esto, ¿verdad? Esto es blanco y lo señalas. Entonces, muy difícilmente te pueden aventar 10,000 votos y no van a poder. No van a poder con una verdad. Se desacreditan ellos. Así es. Entonces, son muy dados a eso, estos nuevos ayuntamientos. Les va mucho mejor a esas agencias, ¿verdad? Porque dicen, a ver, sobre tal periodista, ahora le toca a fulano, ahora le toca a sultano, ahora le toca, sí, y ahí te agarran por turnos, ¿verdad? Y te avientan un montón de bots, te avientan un montón de cuentas falsas hablando. O sea, no hay día, fíjate, no hay día que yo en mi cuenta, ¿verdad?, de Néstor Troncoso, que es una página, yo publico, realizo una investigación primero, hago llamadas y esto, lo otro, aquello, dentro de mis posibilidades, junto la información, la publico y directamente empiezan las amenazas. Es más, de hecho, cuando sabían que iba a venir aquí contigo, empezaron a preguntar si andaba en el área porque tenían un encargo para mí. Pues y aquí ando, ¿verdad? Pues sí. ¿Verdad? O sea, son maneras de no vayas con, ¿verdad? Porque pues no, juntos no los queremos juntos y empiezan a amenazarme. Ya. Como si yo fuera a salir espantado así, córrele, órale, porque te andan amenazando, te andan siguiendo, Troncoso. Pues no va a pasar. Pues bueno, pues a veces nosotros pues simplemente juntos y hemos estado juntos, fíjate, tuve la oportunidad ya de conocerte en persona, siempre todo por teléfono, y creo que cuando buscamos y tenemos un objetivo en común, los derechos humanos, los medios de comunicación, pues deben de fortalecerse, y como medios de comunicación debemos de estar unidos, y como también defensores de derechos humanos, activistas sociales, fortalecer realmente para que otras personas, ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, ciudadanos que no saben de leyes, pues al menos que tengan pleno conocimiento de que al menos pueden tener a alguien que los respalde y que los apoye o los oriente. Sí, pues mira, no me queda más que en lo personal hacer una invitación primero al público en general, hacerles de conocimiento que los derechos humanos son universales, pertenecen a todos, tienen derecho a una vida digna, sobre todo, principalmente, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1, chéquenlo por favor, revisen ese artículo y si pueden, grábenselo de memoria, para tus alumnos de la... Así es. ¿Sí? Que se lo graben de memoria. A mis alumnos de Derecho y de Criminología. Ok, los policías, nuestros amigos los policías, tienen derechos también, no son nuestros enemigos. Y la policía, tanto de la Fiscalía como de Seguridad Pública, no son nuestros enemigos, ni los tránsitos son nuestros enemigos. Desafortunadamente llegan gobiernos que los manipulan, los manejan, los tienen viviendo y los orillan a hacer cosas. Y por 2 o 3 malandros que andan ahí en la corporación y son los consentidos del jefe, queda manchada toda la corporación. Así es. Pero no todo es así, no todo es de esa manera y eso siempre lo he dicho. Entonces, ¿qué invitación le puedo hacer a los buenos que son más? Luchen por sus derechos humanos, los derechos humanos también son para ellos, porque luego en algunas, cuando los capacitan en derechos humanos, es la típica pregunta de la autoridad, bueno, la gente tiene derechos humanos, ¿y uno qué? Espéreme, también son para usted. Claro que sí. También son para el militar, también son para el policía, también son para el tránsito, ¿sí? Nada más hay que pelearlos, hay que exigirlos, hay que hacerlos valer, hay que velar por ellos, hay que cuidarlos como un tesoro, ¿verdad?, que tenemos ahí,
para hacer respetar nuestra vida y la de nuestra familia, la dignidad de nosotros y la de nuestra familia. Así es. Pues muchas gracias, Néstor Troncoso, por habernos acompañado en esta tarde de café. Sin duda, espero no sea la segunda ni la última, que haya más tardes de café. Y pues muchas gracias por compartir tu conocimiento en materia de derechos humanos y los medios de comunicación.